conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la semana número 3 de esta serie que le hemos titulado Los libros históricos del Antiguo Testamento. Ve conmigo entonces al libro de Josué, donde vamos a estar viendo varias historias claves que nos van a ayudar a comprender un poco más. Hoy quiero dar bastante acerca del libro de Josué porque es la última clase del libro de Josué y realmente el libro de Josué es impactante. Así que saca tus notas, saca tu lapicero, tu Biblia y por favor sígueme ahí al libro de Josué. Vamos a ver historias claves del libro de Josué. Vamos a ver 4 historias y de último vamos a ver una porción que también nos va a ayudar. La primera va a ser el río Jordán. La segunda vamos a hablar un poco de Rahab. Lo tercero vamos a hablar acerca de Jericó. Y lo cuarto vamos a hablar acerca de la conquista. Detalles, vamos a ver el mapa, cómo era que se figuraba todo eso. Amén. Entonces comencemos, amados hermanos, y miremos entonces ahí en Josué capítulo 3, versículo 10 en adelante. Dice así: Josué añadió: en esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes, y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos. Miren, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Bueno, aquí hay algo muy importante. Ellos están a punto de cruzar, amados hermanos, a Canaán. Y la forma que lo van a hacer es por medio del río Jordán. Exactamente como pasó en los tiempos de Moisés, ahora va a pasar en el tiempo de Josué. El río Jordán se va a abrir y ellos van a pasar en seco. Ahora, esto es algo que los otros pueblos del otro lado, del lado de Canaán, están expectantes de cómo es que va a ocurrir todo esto. Usted lo va a ver en las próximas historias. Ellos estaban muy expectantes y estaban sabidos de las cosas que Dios venía haciendo por medio del pueblo de Israel. Pero démonos cuenta que aquí hay una clave muy importante. Este río Jordán, amados hermanos, era una confirmación, era una muestra, era una señal que las demás promesas de Dios se iban a cumplir. Démonos cuenta que les dice, amados hermanos, miren el arca del pacto del Señor de toda la tierra, va a pasar el Jordán delante de ustedes. Pero anteriormente les había dicho, en esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, y da una lista ahí. Amados hermanos, usualmente Dios trabaja de esta manera. Él muestra y da señales para que nosotros sepamos de que Él está con nosotros, para que nosotros sepamos antes de que ocurra el acontecimiento que Dios ya ganó la victoria, que Dios ya nos entregó en las manos tal asunto. Es muy importante esto porque muchas veces lo vas a ver en tu vida. El Señor usualmente da señales a algo más, algún acontecimiento, y esta no fue la excepción. El hecho de que el Jordán se iba a abrir en dos era la prueba,
Era la señal de que Dios les iba a dar la victoria sobre los demás pueblos que iban a encontrarse. Pero ocurre algo ahí interesante. Ahora ellos necesitan, antes de conquistar, necesitaban circuncidarse. No les iba a permitir Dios de que ellos fueran a conquistar sin circuncidarse. ¿Por qué? Ya habíamos mencionado este punto, pero lo vamos a tocar otra vez. Porque la circuncisión, amados hermanos, tipifica algo muy importante. Mira por favor Romanos capítulo 2, versículo 22. Pues es judío el que no es interiormente, el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. Y Colosenses 2:10 nos dice, en él también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios, al unirnos a Cristo y despojarnos, ahí está la clave, y despojarnos de su naturaleza pecadora. Amén. Y despojarnos. O sea, Cristo nos ha despojado de nuestra naturaleza pecadora. Amén. Por medio de la circuncisión en el corazón. Amén. Esto es de mucha importancia. Antes de que ellos lograran conquistar, necesitaban deshacerse de lo que es el pecado, la naturaleza pecadora, la naturaleza, amados hermanos, de los vicios pecaminosos que tiene esta carne. O sea, darle el dominio al Espíritu Santo antes que a la carne. O sea, obedecer al Espíritu Santo antes que a nuestra carne. Eso es la circuncisión y necesitaba ocurrir en el momento que ellos crucen el Jordán. En ese momento ocurría la circuncisión y pasaban a conquistar. Pero también, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta que en el mero principio, ahí en Josué capítulo 2, versículo 10, aparece la historia de una mujer Rahab. Está al mero principio del libro de Josué. Y nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que Rahab tiene mucha similitud con cada uno de nosotros. En primer lugar, su nombre, Rahab, significa insolencia o violencia. Y es que eso éramos nosotros, amados hermanos, antes de Cristo. Nosotros delante del Señor éramos exactamente eso. Ella, amados hermanos, representa a cada uno de nosotros que ha creído en Cristo. Pero miremos cómo lo hizo ella. Y esto tiene que ser para todos. Mira por favor Josué capítulo 2 versículo 10. Porque hemos oído, eso es lo que ella está hablando. Ella escuchó, ella oyó de las maravillas de Dios. Y dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Entonces tuvo que oír de las maravillas de Dios y entró la fe en ella. Igualmente nosotros. Aquí está, amados hermanos, el plan de salvación escrito aquí en estos pasajes bíblicos. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo. Mira, ya habían escuchado lo que pasó con Moisés. Delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Pero después ella no solamente se quedó con oír, porque mucha gente ahí se queda, pero no. Ella, amados hermanos, ahora confesó. Mire lo que confiesa esta mujer. Josué 2:11 dice, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer no solamente oyó, sino también confesó. Nosotros debemos de oír, pero también confesar. Amén. Cuando uno viene a Cristo, esas son las claves para uno ser salvo. Pero también, amados hermanos, dice la palabra del Señor,
de que ella se sujetó, fue obediente a las condiciones que se le pusieron. Aquí es donde mucho cristiano falla. Amados hermanos, nos cuesta ser obedientes a las condiciones que Dios ha puesto, a los parámetros que Dios ha puesto. Mira por favor las condiciones. Y hay algo interesante. En el nuevo pacto en el cual nosotros estamos, también hay condiciones. Es importante saber que la salvación es para los obedientes. Lo vamos a ver con otros versículos. Mira Josué capítulo 2 versículo 19 dice: cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Amados hermanos, ahí estaba la condición. Y esta mujer, amados hermanos, hizo lo que se le pidió. Es más, mira por favor el versículo 21. Rahab respondió: conforme a lo que ustedes han dicho, así sea, y los envió. Ellos se fueron y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Los espías se fueron y llegaron a la región montañosa. Allí permanecieron por 3 días hasta que los perseguidores regresaron. Amados hermanos, ella colgó un cordón escarlata que tipifica la sangre de Jesucristo. En el momento que oyó, confesó y obedeció. En ese momento, amados hermanos, ella también hace algo figurativo. El cordón escarlata tipifica la sangre de Cristo Jesús y ella también usó de eso. Pero es importante notar que ella fue obediente. Nosotros necesitamos ser obedientes. Hay un verso que yo uso bastante, que tal vez tú ya lo has escuchado en algunas otras prédicas. Mira por favor Hebreos capítulo 5 versículo 9, lo que dice: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. También Santiago habla que la fe sin obras está muerta. Eso no significa, amados hermanos, que nosotros tenemos salvación por las obras. No. Está mostrando, amados hermanos, la importancia de que si tú dices algo con tu boca, que tus hechos también lo muestren. Está mostrando de que la forma de ver que alguien realmente creyó es porque sus hechos van a acompañar su fe. Yo menciono esto seguido. Mucha gente dice que cree en Dios, pero vive como que no existiera. A eso se refiere esto. La obediencia es la muestra de lo que tú crees. Amén. La obediencia es el resultado de lo que pasó internamente. Por eso yo no comprendo cuando alguien dice que tiene fe y que ya creyó, ya proclamó el plan de salvación, pero no se quiere bautizar. No lo comprendo yo eso, porque no va con lo que la palabra de Dios nos muestra. Amén. Entonces, de repente, amados hermanos, esta mujer, cuando ya entra al pueblo de Israel como parte del pueblo, mira lo que ocurre, la obediencia, el pago de su obediencia. Amados hermanos, ella se casa con un personaje, y yo sé que el nombre tal vez te hará reír, pero ella se casó con un hombre que se llamaba Salmón. Ve conmigo allá Mateo, por favor, capítulo 1, versículo 5. Es de mucha importancia esto. Mateo capítulo 1, versículo 5. Mira lo que dice. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Entonces, esta mujer, cuando entra al pueblo de Israel, ya no sigue de prostituta. Esa era lo que ella tenía, el oficio que ella tenía ahí en Jericó. Pero, amados hermanos, cuando entra en el plan de Dios,
Entonces deja su vida pasada, se casa y tiene un marido. Su nombre es Salmón. Y después, amados hermanos, de ese matrimonio nace un niño que se llamaba Boaz. Pero algo interesante ocurre. De este Boaz nace Obed. De Obed nace Isaí. Y de Isaí nace David. Amados hermanos, mira quién es esta mujer. ¿Quién llegó a ser esta mujer? Esta mujer llegó a entrar a la genealogía de David, pero también llegó a entrar a la genealogía de Jesús. Es una de las mujeres que se mencionan en la genealogía de Jesús. Por la obediencia de esta mujer. Dios tenía grandes planes para ella. Ella iba a ser parte de la genealogía hermosa de Jesús. Mira por favor el versículo 5, ahí nos lo dicen un poco mejor. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Ahora me llama la atención que aquí en la genealogía están mencionando a las madres de cada quien. En este versículo 5 solamente, están mencionando, pero cuando van a David ya no mencionan su madre. Qué interesante, ¿no? Versículo 6. Isaí fue padre del rey David, pero ya no mencionan a la mujer. Hay algo interesante ahí, pero bueno. Entonces, amados hermanos, hay una hermosa historia acá en Rahab. Está el plan de salvación escrito ahí en esos versículos de la historia de Rahab. Esta mujer tuvo que tener esa fe para confesar, para obedecer, para colgar ese listón carmesí, amados hermanos, en su puerta, para que los guerreros y la gente, el ejército supiera que esa casa no se podía tocar. Así igualmente, amados hermanos, Cristo ha hecho con nosotros. Él ha puesto su sangre bendita en nuestras vidas. Ha puesto su sangre bendita y le deja saber a todo mundo, al mundo espiritual, a este no se puede tocar. Él es pertenencia mía. Es más, amados hermanos, yo no sé si tú has escuchado, pero yo he escuchado testimonios de personas que estuvieron en el satanismo, se convierten a Cristo y vienen a contar los testimonios de que, es más, a las tumbas de los cristianos no pueden tocarlas. Cuando van a hacer algún rito y todas esas cosas, he oído unos testimonios tremendos acerca de eso, y mencionan que ni en la tumba se puede tocar el cuerpo del cristiano, del Hijo de Dios. Eso es algo impresionante, amados hermanos. Es cosas que a veces nosotros no agradecemos a Dios porque no miramos la protección que Dios nos da, pero Dios nos tiene bien protegidos. Amén. Vayamos entonces ahora, amados hermanos, a la tercera historia clave de este libro que estamos viendo, el libro de Josué. Y vamos a hablar un poquito acerca de Jericó. Hay bastante que podemos hablar acá. Y es que algunos estudiosos, amados hermanos, creen de que Jericó realmente tenía dos murallas. Una aquí al principio, y por eso es de que dicen algunos, de que por eso es de que dice la palabra del Señor que la ciudad estaba muy bien cerrada. Capítulo 6, versículo 1. Jericó estaba muy bien cerrada. Entonces lo que pasaba era de que si alguien cruzaba el primer muro para entrar, amados hermanos, a la ciudad, caía a un lugar acá donde ahora tenía que tratar de cruzar un segundo muro, y esto era lo difícil. Porque aquí habían, amados hermanos, soldados esperando para matar a cualquiera que estuviera en esta sección. Eso es lo que dicen algunos estudiosos, que realmente Jericó se componía de dos secciones de muros.
Me llama la atención, amados hermanos, ahí en el capítulo 6, versículo 20, que Dios no usa una técnica humana. Cualquier otro ejército tendría que cruzar, amados hermanos, el muro. No, Dios le da instrucciones al pueblo que esperen que los muros caigan y después entran. Amados hermanos, el versículo 20, mire por favor, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Mire, la muralla se vino abajo. Ahora, yo sé que dice muralla en singular, pero es que esta es solamente una versión. Hay varias otras versiones que no dicen muralla en singular, sino que lo hablan en plural. Mira por favor la Nueva Versión Internacional. Dice, entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. O esta otra versión, traducción del lenguaje actual, dice, cuando los sacerdotes tocaron sus trompetas, los soldados gritaron con todas sus fuerzas y los muros se derrumbaron. Entonces, amados hermanos, esta es una posibilidad. No sabemos con exactitud, lo dejo claro, no se sabe con exactitud, pero es muy posible de que realmente Jericó se componía de varios muros, de 2 muros para ser específico. Y esto sí lo he escuchado, amados hermanos, en los estudios. Entonces, sí es algo, amados hermanos, de que es muy posible que haya ocurrido. Ahora, démonos cuenta otro detalle muy importante de Jericó. Que para Jericó, Dios le da la estrategia. Esto te lo puse en tus notas, espero que puedas llenar ahí. Los espacios en blanco que se dejaron en la gráfica. Jericó, amados hermanos, Dios les dio la estrategia de cómo vencer. Pero algo interesante ocurre en la próxima ciudad. Para los de Ai no hay mención de instrucciones de Dios. Ellos mandaron, amados hermanos, espías, y los espías traían ahora las instrucciones, pero no las recibieron de parte de Dios. Esto es muy importante, porque nos vamos a dar cuenta qué fue lo que pasó con Ai. Es más, cuando van a su segunda salida contra Ai, que es en el capítulo 8, si no me equivoco, capítulo 8, versículo 1, te vas a dar cuenta que Dios ahora sí le da instrucciones específicas. Entonces, démonos cuenta que en Jericó Dios estaba con ellos. Amén. Pero en Ai no hay mención nuevamente de que Dios salió con ellos. Ellos salieron por su cuenta. Amado hermano, si ellos hubieran pedido instrucción del Señor, el Señor les hubiera dicho antes de que ellos salieran, les hubiera dicho, ¿saben qué? Hay pecado, no lo hagan, van a morir. Esto nos lleva a algo muy importante. Dios es un Dios caballeroso. Si tú lo incluyes en tu vida, Él con mucho gusto te ayuda. Pero Él no va a forzar su señorío sobre la gente. Ahorita estamos con libre albedrío. Amados hermanos, tú escoges si quieres la ayuda del Señor o no la quieres. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, que viene y Dios le da promesa de victoria contra Jericó, pero no se la da contra Ai. Es más, ellos agarraron su propia estrategia contra Ai. Capítulo 7, versículo 3 dice, cuando volvieron a Josué, le dijeron que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán a Ai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Esos son los espías que fueron a ver el pueblo de Ai. Entonces, amados hermanos, aquí hubo un grave error contra Ai.
y muy diferente la estrategia contra Jericó. En Jericó salieron vencedores. Contra Ai salieron derrotados y huyeron del enemigo en su primer salida. Es interesante esto, ¿verdad? Y debemos de aprender bastante lección acerca de ello. Incluye a Dios en todas las decisiones que hagas. Pareciera que Dios no sabe del tema en ciertas cosas, pero eso es solamente nuestra mente. Inclúyelo, hasta en trabajo, hasta para comprar un carro. Inclúyelo para casarte. Inclúyelo para moverte de lugar, para moverte de casa. Inclúyelo, amados hermanos, en todo. Es de mucha importancia. Dios sí sabe de todo tipo de temas. Nuestro corazón nos va a decir, Dios no sabe de amor, pero Dios es amor. Dios sí sabe de amor. Amén. Entonces, bueno, vayamos a la cuarta historia, amados hermanos. Y aquí se va a poner algo interesante. Por favor, pon bastante atención. Historia clave, la última historia clave del libro de Josué. Pues démonos cuenta, amados hermanos, de que si estudiamos a más profundidad las ciudades, nos vamos a dar cuenta de que en cada capítulo en los capítulos nos muestran qué parte de Israel ellos conquistaron o qué parte de Canaán, como tú le quieras poner. Por ejemplo, los pueblos del norte, amados hermanos, aparecen las conquistas de esos pueblos en el capítulo 11 del versículo 1 al 15. Los pueblos centrales, amados hermanos, aparecen del capítulo 6 de Josué al capítulo 8, versículo 35. De mucha importancia. Es más, yo tengo subrayado y tengo anotado ahí los capítulos de dónde a dónde en mi Biblia. Tengo subrayado, amados hermanos, para yo recordarme de estos detalles muy importantes. Y el capítulo 9, versículo 1 al capítulo 10, 43, están los pueblos del sur. Ahora, ¿por qué es importante esta información? Porque ahorita te vas a dar cuenta. Ellos cruzan, amados hermanos, el río Jordán, que está en todo esto de acá, el río Jordán. Y, amados hermanos, solo para que ustedes sepan, estas líneas que ustedes miran aquí, esto se llama West Bank, ahorita. Ese es un mapa actual, es el único que pude conseguir, ya que no puedo usar mapas de la internet. Tengo que usar mapas que nosotros tengamos algún tipo de derecho o sean gratis. Entonces, este es el que pude encontrar, pero nos va a ayudar bastante. Entonces, aquí está el río Jordán, amados hermanos, y ellos entran por el río Jordán y hacen la base, ponen la base, amados hermanos, militar, y el campamento lo ponen aquí, en Gilgal. Amén. Esta ciudad es de mucha importancia. Recuérdate, ese fue la base militar y campamento de Israel cuando apenas acababan de cruzar el río Jordán. Ese Gilgal lo vamos a ver en varios otros libros de la Biblia, especialmente de esta serie titulada Libros Históricos. Vamos a ver, entonces no se te puede olvidar esto. Y, amados hermanos, a un lado, una distancia después, nos vamos a dar cuenta que estaba Jericó. O sea que Jericó estaba muy cerca de la base militar y el campamento. Ellos dejaban, amados hermanos, al pueblo de Israel, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, los dejaban en el campamento y iban a las diferentes secciones a conquistar y regresaban al campamento. Ahí te puse los versículos bíblicos. Me gustaría tal vez que miráramos ahí en Josué 4:19 para que lo tengas. Josué 4:19. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Espero que esté pronunciando esa ciudad bien. Gilgal es lo que creo que se pronuncia. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal.
Entonces, amados hermanos, ahí está. Ahora van a ir a conquistar Jericó. Y la otra ciudad que venía después era Ai, que estaba a una distancia también de Jericó. Ahora, es importante saber que todas estas secciones las conquistó Josué, con excepción de algunas ciudades. Pero Josué trató de abarcar bastante territorio, 31 pueblos. 31 pueblos Josué conquistó en todo esto. Pero por supuesto se quedaron algunos otros que él no pudo alcanzar porque ya había llegado el tiempo de su vida, del fin de su vida. Pero notemos también que aquí estaba una ciudad llamada Hebrón. En esta ciudad habían gigantes. Josué también, amados hermanos, eso es lo tremendo. Josué también conquistó esta ciudad. Mire por favor Josué capítulo 11 versículo 21. Todo esto es en los pueblos centrales. 11:21. Mira lo que dice. Por aquel tiempo Josué fue y destruyó a los anaseos de la región montañosa de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. No quedaron anaseos en la tierra de los israelitas, solo quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod. Entonces, amados hermanos, nos damos cuenta que Josué también destruyó a los gigantes de las ciudades de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá y de Israel. Interesante, ¿verdad? Entonces, esto ocurrió, pero también tenemos que notar un detalle más que va a salir en algunas otras enseñanzas que vamos a estar dando. ¿Dónde puso Josué el tabernáculo de Moisés? Cuando ellos entraron, ellos cargaban el tabernáculo de Moisés portátil y démonos cuenta que no lo pusieron en Gilgal, no lo pusieron ahí, sino que la Biblia dice que lo pusieron en Silo. Josué capítulo 18, versículo 1. Eso es de mucha importancia porque Silo va a ser mencionado en varios lugares de la palabra de Dios. Vamos a ir a algunos de ellos. Versículo 1 dice, entonces toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo y levantaron ahí la tienda de reunión y la tierra estaba sometida delante de ellos. Quedaban 7 tribus de los israelitas que no habían recibido aún su heredad. Entonces, démonos cuenta, amados hermanos, que Silo es la ciudad donde ahora se construye otra vez el tabernáculo de Moisés. Amén. Silo es de mucha importancia porque si tú te recuerdas, cuando ya entremos a Samuel, te vas a recordar Primera de Samuel, capítulo 1, ahí en el versículo 3 dice, todos los años aquel hombre subía de su ciudad, está hablando de Elcana, subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. ¿Quién estaba ahí? Ahí estaban, ahí los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor. O sea, ahí, amados hermanos, estaba el tabernáculo de Moisés, porque ahí lo puso Josué antes de morir. Por eso podemos ir ahora y entender un poquito en Jeremías. Ve conmigo a Jeremías capítulo 7 y nos vamos a dar cuenta que Dios le hace mención al pueblo de Israel acerca de Silo. Pero cuando no conocemos el contexto de por qué está mencionando Dios Silo, pues solamente pasamos el verso. Pero ahora tiene que hacer mucho más sentido. Capítulo 7, versículo 12. Dice,
Ahora pues, vayan a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y vean lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Ahora ya tú tienes la información de qué había en Silo. ¿Y a qué se está refiriendo el Señor? Bueno, en Silo fue donde se tomó el arca del pacto, la tomaron los filisteos y se la llevaron. Y la casa quedó desierta en el tiempo de Elí. Tú lo puedes ver ahí, amados hermanos, en cómo se llama, en lo que es Primera de Samuel. Eso ocurre ahí en Primera de Samuel, donde mueren los hijos, amados hermanos, de Elí, y el arca es tomada. Mira por favor el capítulo 3, versículo no, es capítulo 4. Capítulo 4, versículo 21. Pero llamó al niño Icabod y dijo: se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Ella dijo: se ha ido la gloria de Israel porque el acta de Dios ha sido tomada. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que Silo era una ciudad de mucha importancia. Y termino con esta última sección. Vamos entonces ahora, amados hermanos, a ver lo que es la batalla en el alma. El libro de Josué nos trae bastante enseñanza acerca de la guerra espiritual, pero también de la batalla interna que nosotros todos los días tenemos. Cuando nos damos cuenta, amados hermanos, hay un parecido en lo que ellos pasaron a lo que nosotros estamos pasando. Hay un parecido muy, muy interesante. Mira, por favor, ellos, Dios los sacó de Egipto, ¿verdad? Al Israel terrenal. Pues Dios también nos ha sacado del Egipto espiritual, que es el mundo, amados hermanos. El faraón persigue al pueblo de Israel, y el diablo, cuando se da cuenta que nos está perdiendo, también nos persiguió. Yo sufrí una persecución. Es más, en este punto, amados hermanos, es donde la gente dice: me estaba yendo mejor en el mundo, dice. Porque no se dan cuenta de que el faraón está detrás de ellos. Nomás ellos son rescatados del mundo. Esto nos pasa a todos, amados hermanos. Nos pasa a todos. Tenemos un tiempo de prueba, de dificultad. Las cosas comienzan a ponerse difíciles. Pero es esto lo que está ocurriendo. Al pueblo de Israel también le ocurrió, al pueblo de Israel terrenal, y también al espiritual le ocurre. Amén. De repente, amados hermanos, dice la palabra del Señor que Israel fue bautizado al cruzar el Mar Rojo. Amén. Y nosotros también fuimos bautizados en las aguas. Amén. Esto ocurre. Lo mismo que ellos pasaron, nosotros lo estamos pasando. Amén. Si tú fuiste bautizado en aguas. De repente, amados hermanos, la batalla no termina ahí. Comienzan a ver las dificultades, y aquí es donde vamos a entrar, porque es muy similar todo lo que a ellos les pasó y lo que nos está pasando a nosotros. De repente comienzan las ciudades amuralladas, y es que, amados hermanos, estas ciudades amuralladas las vamos a ver, pero tienen que ver con áreas de nuestra alma. De repente ellos comienzan a pelear, amados hermanos, con gibors, o sea, guerreros. Y nos preguntamos nosotros por qué a veces tenemos tantas dificultades internas. Bueno, es que es un mismo patrón, amados hermanos. El Israel espiritual tuvo que luchar, es más, contra gigantes para llegar a Canaán. Y Canaán es figura de una vida en abundancia. Eso es lo que tipifica Canaán. Y la vida en abundancia no necesitas esperar hasta la vida eterna para comenzar
a vivir una vida en abundancia. Esto puede ocurrir ahora, pero que no se te olvide, amados hermanos, de que hay varias cosas que vas a tener que pasar para llegar a vivir una vida en abundancia. Sí se puede. Sí puedes lograr vivir una vida en abundancia. Entre más tú te esfuerces y seas valiente y no desmayes, amados hermanos, el Señor te va a dar la victoria para llegar a vivir una vida en abundancia. Amén. Entonces, miremos algunas de estas áreas y con esto estamos terminando. Josué capítulo 6, versículo 1. Le da instrucción el Señor acerca de Jericó. Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba, dice la palabra del Señor. Bueno, si nos damos cuenta, amados hermanos, esto tipifica áreas en el alma que están muy bien protegidas. Era lo que ellos tenían que cruzar para alcanzar, amados hermanos, una vida en abundancia. Es más, en la universidad me enseñaron a mí, amados hermanos, las 7 naciones que ellos iban a encontrar ahí. 31 pueblos venció Josué, pero habían en sí 7 naciones grandes ahí adentro. Y, amados hermanos, algo interesante ocurría, que esas 7 naciones tipificaban diferentes áreas. Una, me recuerdo, amados hermanos, a lo lejos me recuerdo de que una es el orgullo, ya sea de que estaba relacionado el nombre de esa nación, de esas 7 naciones, aparecen las 7 naciones en Deuteronomio, ya sea que estaban relacionados, amados hermanos, los nombres, el significado de los nombres tenía que ver con alguna área, o la ciudad estaba relacionada con tal área. Y, amados hermanos, es interesante porque nosotros estamos en una lucha continua, pero hay luchas ahí adentro de tu alma que están, hay ciudades, hay cosas que vas a tener que conquistar, que Dios no te va a sacar de esa prueba, porque es necesario que tú conquistes esa situación, esa área. Por ejemplo, amados hermanos, una área que es muy difícil son las áreas generacionales. Hay personas que han lidiado, amados hermanos, han sufrido y han batallado contra cosas generacionales de los ancestros, amados hermanos. Y tenemos que saber que a veces no conocemos qué es lo que estamos peleando, pero si le pedimos al Señor ayuda, el Señor nos puede ayudar. Mira, por favor, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra fortalezas era, amados hermanos, literalmente un castillo, un lugar donde se huía para cuando venía el enemigo, se huía a ese lugar para protegerse del enemigo. Y dice, amados hermanos, ¿dónde se forman las fortalezas? Bueno, 2 Corintios 10:5 nos dice estas palabras: especulaciones, razonamientos y pensamientos. Entonces las fortalezas no se van a formar afuera de nosotros. ¿Sabes dónde se forman? En nuestra mente. Las fortalezas, amados hermanos, están en nuestra mente, y esas fortalezas son las que Dios quiere llevarnos a vencer. Esas ciudades amuralladas, amados hermanos, esos lugares en nuestro ser que se han formado probablemente por la forma que fuimos criados, o tal vez, amados hermanos, por pecados generacionales. Pero ahora es importante darnos cuenta cómo ellos vencieron. Yo le decía a la congregación: no debes de venir tarde a los servicios. Necesitas ser expuesto al ambiente que se crea cuando nosotros alabamos a Dios, cuando la iglesia alaba a Dios.
¿Por qué, amados hermanos? Porque si nos damos cuenta que las murallas cayeron cuando ellos fueron obedientes a alabar y a dar gritos. Porque ahí estaba la presencia de Dios. Pero también porque ellos fueron obedientes. Amados hermanos, seguido, de esta manera ellos vencieron. Yo sí creo, amados hermanos, que algo ocurre en el ambiente cuando estamos alabando a Dios. Lo vemos seguido en la palabra. Por eso es cuando Pablo y Silas estaban alabando a Dios, amados hermanos, de repente se cayeron las cadenas, de repente las cárceles fueron abiertas. Amados hermanos, todo eso ocurrió cuando ellos alababan a Dios en esa cárcel. Amén. Pero ahora también, esto es de mucha importancia. Recuérdate, la alabanza, la presencia de Dios y la obediencia es una perfecta combinación. ¿Para qué? Para que las murallas caigan. Pero aparte, démonos cuenta también, amados hermanos, que habían otras áreas. Estas áreas son áreas de pecado. ¿Por qué? Josué capítulo 7, versículo 5 dice: los hombres de Ai hirieron de ellos a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. El corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Esa palabra Ai significa montón de ruinas, pero su raíz, esto lo puedes buscar en un diccionario de palabras. Su raíz significa actuar perversamente, pero también significa pecar. Hay áreas, amados hermanos, que Dios nos quiere llevar a conquistar, que no nos va a sacar, que tú vas a tener que conquistar, siguiendo, amados hermanos, la ayuda de nuestro capitán, como lo vimos en la enseñanza anterior. Démonos cuenta, amados hermanos, que ahí en el libro de Josué está el proceso de pecado. En el capítulo 7, versículo 21. Ahí se encuentra, amados hermanos, el proceso de pecado. En esa ciudad se dejó marcado, amados hermanos, lo que nosotros tenemos que observar y aprender de cómo no caer en el pecado, cómo debemos de ser fuertes. Mira, por favor, el proceso de pecado. En primer lugar, lo primero es el proceso de atracción. Dice ahí: cuando vi entre el botín, mira el versículo 21, 7, 21. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una vara de oro de 50 siclos de peso. Lo segundo es: el pecado es concebido. ¿Qué dice? Los codicié. Los codicié. Aquí el pecado hizo una conexión con nuestra concupiscencia. En la primera parte, el pecado trata de seducirte. Amén. El pecado trata de seducirte. Comienza con una mirada, con una palabra, con toque físico, con un texto, etc. Es el proceso de atracción. Pero después es el proceso de concebir. El pecado es concebido en el momento que lo codició. Pero después, amados hermanos, el pecado da a luz. Dice la palabra del Señor: los tomé. Santiago capítulo 1, versículo 15 nos dice: después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Y nunca falla esta: el pecado siempre se esconde, pero Dios lo saca a luz. El pecado, amados hermanos, es como una pelota que tú tratas, si has ido a alguna piscina,
que tú tratas, amados hermanos, de meter debajo de la piscina en el agua, y ahí la puedes sostener por mucho tiempo, por algún tiempo, la puedes sostener con tus pies. Tarde o temprano te cansarás. Y el pecado, igual que esa pelota, sale a flote. Y todos se dan cuenta. Eso es lo que es el pecado. Mira por favor lo que le dice el Señor al pueblo de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quiten el anatema de en medio de ustedes. Démonos cuenta, amados hermanos, la importancia de lo que ellos hicieron cuando encontraron a la persona que había tomado el anatema. Miremos, amados hermanos, que el pecado no solamente involucra a la persona, sino que involucra a todos los que están alrededor de esa persona. Eso es algo importante que tú tienes que saber del pecado. Pero mira el versículo 15, lo que dice. Y será que el hombre, capítulo 7, versículo 15, y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido una terrible ofensa en Israel. Entonces, el fuego purifica, amados hermanos. Cuando alguien peca, necesita venir al Señor y ser purificado del pecado. Por supuesto, ahorita estamos nosotros en la gracia, ya no se quema la gente como se ocurría aquí, porque ese era el tiempo de la ley. Pero ahora hay algo espiritual que podemos sacar de eso. Se necesita purificar. El fuego purifica, amados hermanos. Pero también démonos cuenta que cuando ellos van de nuevo la segunda vez, cuando ellos van, amados hermanos, a pelear contra Ai la segunda vez, nos damos cuenta, amados hermanos, de que ahora el Señor le pide a Josué que saque una jabalina y que la extienda al cielo, y de que de esa manera van a vencer. Mira por favor el capítulo 8, versículo 18. Entonces el Señor dijo a Josué: extiende la jabalina que está en tu mano hacia Ai, porque la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la jabalina que estaba en su mano. Versículo 26. Josué no retiró su mano con la cual tenía extendida la jabalina, hasta que hubo exterminado por completo a todos los habitantes de Ai. Esto nos dice algo muy importante. La jabalina, amados hermanos, no se la tiró a nadie, no fue a matar gente con la jabalina, simplemente la extendió. Esto habla de que hay batallas contra el pecado, que la victoria debe de ser espiritual. Debemos de vencer espiritualmente antes de que se manifieste en lo físico. Y hay batallas que van a necesitar, amados hermanos, de que se venzan espiritualmente. Usted dirá: pastor, usted me está diciendo que las batallas contra el pecado también pueden ser espirituales. Sí, exactamente. ¿Qué tenía que ver la jabalina ahí? Contra la ciudad que se llama pecar, o que su raíz viene de la palabra pecar. ¿Sabe por qué? Porque se tenía que vencer espiritual antes. Y de esa manera vencer en lo físico. Interesante, ¿verdad? Esto es de mucha importancia, amados hermanos. Pero también nos damos cuenta que ellos buscaron y trajeron a luz. De mucha importancia. Es necesario que cuando nos enfrentamos contra el pecado, amados hermanos, necesitas ser libre antes. No vas a poder vivir una vida en santidad si no eres libre antes. Es de mucha importancia esto. Romanos capítulo 6 versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Antes de comenzar a vivir una vida en santificación, necesitas buscar la libertad. La santificación es el fruto de la libertad que Cristo te dio. Por eso, no lo hagas al revés. No digas voy a vivir una vida en santidad si eres esclavo de algo. No vas a poder. Necesitas de primero, amados hermanos, ser libre, venir a Jesús, presentarle aquello que te ata, para que de esa manera puedas vivir en una vida en santidad. Te lo pongo aquí. Quiere decir que para vivir una vida en santificación y consagración a Dios, necesitas ser libre antes. Amén. Por eso dice Juan capítulo 8, versículo 33. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo segundo, la palabra nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y nos dice cómo es que se mira el pecado cuando está reinando. Aquí está. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y nos muestra que entre más nosotros lo obedecemos en las concupiscencias, entonces, amados hermanos, el pecado comienza a enseñorearse de nosotros. No puedes permitir que el pecado reine en nuestro ser, que no se enseñoree sobre nosotros. ¿Cómo? No lo obedezcas. En el momento que comienzas a obedecerlo, te vuelves esclavo del pecado. Pero lo tercero, amados hermanos, que nos muestra la palabra para vencer contra esta lucha contra el pecado es Gálatas capítulo 5 versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Amados hermanos, hemos llegado al final de esta hermosa clase, tercera lección de los libros históricos. Espero, amado hermano, que esto te ayude, no solamente para ver esas áreas amuralladas que tienes internamente, sino también para darnos cuenta que algunas luchas contra el pecado deben ser vencidas en lo espiritual antes. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Te espero para la próxima clase. Por favor, recuérdate, entramos al libro de Jueces. No se te olvide hacer tu lectura de esta semana. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.